Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te enseñaré un hechizo muy efectivo para que tu pareja regrese de inmediato. Con este ritual haremos que se ponga muy celoso, que sienta que te va a perder si no regresa pronto. Vamos a utilizar el poder del limón para que actúe a nuestro favor. Esto se realiza especialmente para ese hombre que nos ha hecho llorar, nos ha hecho sufrir y a pesar de todo lo que le hemos aguantado, aún así nos abandonó. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un frasco de vidrio o cristal con tapadera. Un limón de cualquier tamaño y color. Asegúrate de que quepa adentro del frasco. Azúcar de cualquier tipo. Puede ser morena, blanca, refinada o lo que tengas en casa. Canela en polvo. Papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. 2 agujas, alfileres o clavos. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Lo primero que harás es preparar el frasco de cristal o vidrio. Para esto, le pasas la buena energía que sale de tus manos. Toca por dentro hasta donde puedas. La base, las orillas y por la parte de afuera. Tienes que asegurarte de tocarlo completamente. Y harás lo mismo con la tapadera. Vas a tocarlo por abajo, en las orillas y por afuera. Así está bien. Y lo dejas a un lado. Si tienes algún plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Tomas el limón y lo vas a cortar por la mitad, de izquierda a derecha, a lo ancho. Para eso, ubica la parte que estuvo en contacto con la rama y la vas a colocar al lado derecho, porque la otra parte termina en punta, que es la que estaba hacia abajo. Vamos a respetar la posición del limón en la naturaleza, porque eso aumentará su poder. En esta parte, la que estuvo arriba, es por donde pasaron todos los nutrientes que hicieron crecer el limón. Utilizas algún cuchillo que tengas en tu cocina que puede ser aserrado o liso, no te preocupes por eso. Y lo vas a partir por la mitad. Ten mucho cuidado de no herirte. Hazlo con tranquilidad. Así está bien. La parte que estuvo en contacto con la rama la vas a colocar al lado derecho, no la pierdas de vista. Y la que estuvo hacia abajo quedará en el lado izquierdo. Y lo pones a un lado. Tomas el papel de color blanco y le vas a cortar 2 cuadros. No importa si no quedan rectos, no te preocupes por eso. El sobrante no lo vamos a utilizar. A continuación le vas a quitar las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminadas con el metal. En este caso solamente quitaré este pedazo porque los otros 3 ya estaban cortados. Así está bien, el sobrante no lo vamos a utilizar. Ahora les vas a pasar la buena energía que sale de tus manos. Sóbalos. Tienes que sobar completamente todo el papel. Apriétalo. Estrújalo. Es tu papel.
Es tu hechizo. Así está bien. Harás lo mismo con el otro. Sóbalo por todos lados. En la naturaleza, todos los seres vivos marcan sus territorios de diferentes formas, y nosotros estamos marcando nuestro hechizo ante el mundo espiritual. Así está bien. En el primer papel, en el centro, escribirás un nombre y un apellido de tu ser amado, a quien vas a traer. Yo como ejemplo pondré Ana Martínez. Si quieres colocar el nombre completo lo puedes hacer. Solo recuerda que los nombres no se cortan. Lo tienes que escribir en una sola línea. Ana Martínez. Luego dibujarás un corazón. De esta forma. No importa si no te queda bien. Eso es lo de menos. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. En el centro del papel vas a colocar un nombre y un apellido de tu persona amada y encima vas a dibujar un corazón. A continuación lo vas a doblar de 3 golpes, siempre dirigidos hacia ti, porque lo estás atrayendo. Un golpe y lo aprietas, 2 golpes y lo aprietas y 3 golpes. Y aprietas los dobleces. Este papel que tiene el nombre de tu amado lo vas a poner en la mitad del limón que quedó en el lado izquierdo, la parte que estaba abajo del limón. De esta forma, lo aprietas un poco para que se quede fijo en esa posición y tomas uno de tus alfileres, clavos o agujas y lo vas a traspasar. De esta forma. Procura que parte de la aguja quede afuera, quede arriba. Acercas tu frasco y metes la mitad del limón que ya está trabajada. Mételo con cuidado porque tiene que quedar viendo hacia arriba. De esta forma. A continuación le vas a aplicar azúcar para endulzarlo, para que solo recuerde todo lo bueno de ti, todo lo bonito, para que deje su orgullo. Aplícale una capa generosa. Así está bien. Luego le aplicas canela para que se abran los caminos, para que esté dispuesto a volver a intentarlo, para que quiera regresar contigo, y lo dejas a un lado. En el otro papel vas a escribir tu nombre y apellido. Yo como ejemplo pondré Oscar Valencia. En este también vas a dibujar un corazón. Hazlo como te salga, no te preocupes si no te queda bien. Ahora lo vas a doblar de 3 golpes, siempre dirigidos hacia ti. Un golpe y lo aprietas. 2 golpes y lo aprietas. Y el tercero. 3 golpes y lo aprietas. Acercas la otra mitad del limón, la que quedó en el lado derecho, la parte que estuvo en contacto con la rama y colocas el papel encima. Hazle un poco de presión para que se quede en su lugar. Tomas tu otra aguja y también vas a traspasar el papel con el limón. De esta forma. Procura que una parte de la aguja quede afuera, quede arriba. Acercas tu frasco con el hechizo y lo vas a poner hacia abajo, de esta forma. Mételo con cuidado. Y le haces presión. Ten mucho cuidado de no pincharte con la aguja porque posiblemente va a salir por la cáscara. Con esto ya te estás uniendo a tu pareja. A continuación le aplicas todo el azúcar que te ha sobrado. De esta forma y también un poco más de canela. Así está bien. Lo golpeas un poco para que la canela se esparza por todo el frasco. Y te lo acercas a los labios y dirás, vuelve a mí, te estoy esperando. Y de inmediato lo vas a tapar. Porque tu deseo ya está acá dentro, junto con el hechizo. El frasco lo pondrás en el piso, cerca de tu cama, sin el plato, únicamente el frasco.
Nadie lo tiene que ver y mucho menos tocar. Necesitamos que lo cargues con la energía que desprendes mientras duermes, porque esa energía es muy poderosa. Lo puedes dejar en ese lugar por lo menos 3 días y luego lo destapas y tiras todo el contenido a la basura. El frasco lo puedes conservar. Al terminar el ritual ya puedes lavar y usar normalmente el plato y el cuchillo. Si lo haces con fe, tendrás buenos resultados muy pronto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.